Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13 y en los versos 35 al 37. Y yo le doy lectura una vez, hermanos, y luego ustedes vuelven a repetir. Evangelio de San Marcos, capítulo 13, en los versos 35 al 37. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, en los versos 35 al 37. Dice así: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Ahora ustedes, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, pongo en tus benditas manos a mis hermanos, Señor del cielo, y te pido, divino Señor Dios, que tú, divino Señor, cautives su mente, cautives su corazón, Señor del cielo, y que sus mentes, divino Señor, no divaguen, que estén atentos a lo que se va a explicar, mi Señor, y que su corazón esté dispuesto para recibir, Señor. Para mí te pido, poderoso Padre, extiende tu mano y ponla, divino Señor, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, poderoso Padre. De tal manera, poderoso Señor, Dios omnipotente, que estos momentos, divino Señor, solo sea un instrumento en tus santas y benditas manos para que, divino Señor, mis hermanos puedan recibir este alimento espiritual. Todo está preparado, Señor del cielo. En tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, vamos a dar principio. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos, hermanos, a tratar este tema que se va a llamar el cristiano vigilante. El tema se llama, hermanos, el cristiano vigilante. Este cristiano vigilante, hermanos, vamos a hablar ahora. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Muy bien, hermanos. Y lo estamos basando en estos versos del Evangelio de San Marcos. Muy bien. ¿Qué es un vigilante, hermanos? A grandes rasgos, es una persona que está al cuidado de algo, y en el caso que vamos a tratar, de personas, de seres humanos, de nosotros, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, ese vigilante tiene que estar a la expectativa para que lo que está vigilando no se altere en absoluto, sino que sea de acuerdo a la vigilancia. Hermanos, se me viene a la mente en una ocasión, cuando yo comenzaba a trabajar en la fábrica, me pusieron a cuidar una puerta por allá, por donde le decíamos nosotros camiones, por allá. Y estaba una puerta que la estaban reparando y me pusieron a cuidar una puerta. Y entonces salía yo hasta las 5 de la tarde, pero a las 3 de la tarde entraba uno de mis vecinos, y que éramos amigos más o menos de la misma edad. Y entonces entró temprano, algo temprano, hermanos, y me fue a ver allá en esa puerta donde estaba yo. Y ya nos venimos, él trabajaba en máquinas y iba a entrar a las 3. Y yo estaba ahí y salía yo a las 5. Y me vengo caminando y ahí y nos ponemos por ahí a platicar mientras él entraba. Y entonces resulta, hermanos, de que el jefe que me mandaba, pues estaba en las oficinas así como en las ventanas.
Y entonces nosotros estábamos platicando por allá muy tranquilos. Y entonces las personas que estaban ahí trabajando en las oficinas del almacén nos ven que estamos ahí muy tranquilos. Y nos manda a traer el jefe. Y dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí platicando nada más? Y el compañero dice, pues yo entro a las 3 y voy y entro a máquinas. Y hermanos, en ese tiempo yo no conocía de la palabra ni nada de eso. Y me dicen, ¿y tú? Me dicen a mí. Y yo le digo, yo también entro a máquinas a las 3 de la tarde. Ah, bueno, entonces ya váyanse. Y ya nos vamos, hermanos, y entonces los que trabajaban ahí en las oficinas del almacén le dicen al jefe, no, ese está de portero allá en la puerta aquella. Y entonces me regresan otra vez, me dice, a ver, ¿qué pasó contigo? Y bueno, hermanos, ya no sabía yo ni qué cosa decir, ni nada de eso. Y entonces le digo, bueno, pues ya me voy para mi lugar. Ándale, vete y cuidadito con que otra vez te quites de ahí. Pues si te pusimos a vigilar ahí. Sí, ya me voy. Ya me pongo ya. Bueno, ya, hermanos, después de eso ya estuve a la expectativa ahí en la puerta aquella. Y un día cierro la puerta y cuando alguien quería salir yo le abría. Y cuando alguien quería entrar yo le abría. Y entonces resulta de que cierro la puerta y me estoy ahí afuera cuidando. Y entonces llegan por dentro y tocan. Digo, ¿quién? Y no me dicen quién. Le digo, no se puede abrir la puerta. No se puede abrir la puerta. Solamente con el permiso del jefe de ahí del almacén. Así es de que no se puede abrir. Y ya me quedo ahí y la puerta no la abro ni nada de eso. Y resulta que era el jefe del almacén, hermano, el que quería pasar. Y entonces, cuando dice que le dije que solamente con la autorización del jefe del almacén, y como no le abría yo, me dice, pues yo soy el jefe del almacén, soy ya no me acuerdo cómo se llamaba, hermanos, el jefe. Bueno, y entonces era el jefe, hermanos, y no lo dejaba yo salir. Bueno, pues ya le abro la puerta ya que... Dice, ¿qué pasó contigo? No, pues usted me dijo que tenía yo que ser estricto acá. Así es de que usted no se identifica y yo por eso no abrí la puerta. Solamente que me dijeran que venían con la autorización de usted. Bueno, pues ya pasó eso, hermanos. Entonces, hermanos, un vigilante tiene que estar a la expectativa precisamente, más o menos como les estoy explicando. Entonces, hermanos, nuestro Dios encomienda a sus hijos la vigilancia. Y por eso dice así, hermanos, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, empecé a armar mi predicación, pero después dije yo, bueno, ¿y quiénes son los vigilantes en este caso de ahorita, de esta reunión, de esta iglesia? ¿Quiénes son los vigilantes y qué cosa es lo que tienen que vigilar? Dije yo. Y entonces, hermanos, pues empecé a poner ejemplos de la vigilancia y etcétera. Pero, hermanos, pensé, y entonces al acordarme de ustedes, al acordarme de la iglesia, entonces dije yo, bueno, aquí hay dos grupos, hermanos. Los hermanos que ya son bautizados, los hermanos que tienen sus esposas y son casados, los hermanos que tienen sus niños y ya los presentaron, los hermanos que tienen sus jóvenes y que pues todavía no pertenecen a la iglesia, podríamos decir así, porque los que solamente tengo apuntados son los que ya se bautizaron, y ya se casaron y que todo está en orden. Pero entonces los otros, ¿qué cosas son? Y entonces, hermanos, empezamos a platicar y doña Guilla y yo, y entonces, hermanos, llegué a la conclusión
de que los demás hermanos sí están aquí, están con nosotros. Pero pienso yo, hermanos, así pienso, pero ustedes rápidamente, hermanos, también pienso yo que todos los que ya están casados y bautizados y toman la Santa Cena y etcétera, 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 todos esos ya están apuntados en el reino de los cielos. ¿Quién sabe ustedes qué digan? Pero yo así pienso, porque cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, entonces, hermanos, los apuntan en el reino de los cielos. ¿Correcto, hermanos? ¿Sí lo han leído así? Bueno, pero si no, sépanlo, Al aceptar a Cristo, son apuntados en el reino de los cielos. Muy bien. Y también, hermanos, al aceptar a Cristo, el Padre tiene una promesa para todos esos. Y esa promesa es que Él pondría su Espíritu Santo en sus corazones. Promesa desde el Antiguo Testamento en el profeta Joel, si mal no lo recuerdo. Entonces, hermanos, cuando se llega a ese acto de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Padre está a la expectativa de la promesa que Él tiene para nosotros. Y entonces, al aceptar a Cristo, hermanos, algo maravilloso, que el Padre pone su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y nosotros empezamos, al aceptar a Cristo, a obedecer todos los mandamientos que el Señor Jesucristo dijo. Y entonces, si no estábamos casados, nos casamos; si no estábamos bautizados, nos bautizamos; si no habíamos hecho esto, lo hacemos, y en fin, y ya pasamos a pertenecer al grupo, hermanos, de los que ya están, y que cuando Cristo viniera, hermanos, cuando Cristo viniera, ahorita nomás estamos hablando de ellos. Entonces, hermanos, íbamos a emprender el viaje hacia el reino de los cielos. Bueno, pero entonces, hermanos, hay los otros hermanos que todavía son adolescentes, otros que todavía son niños. Y entonces me imagino yo, hermanos, que cuando el Señor está hablando aquí y dice: velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, digo a todos. Muy bien, pero entonces yo estoy pensando, hermanos, y estoy analizando de que se trata de todos los que ya estamos dispuestos para irnos, porque ya cumplimos con todas las cosas. Pero los otros hermanos también están aquí con nosotros, y por eso dije que habíamos dos grupos. Y entonces ahora, todos los que ya están apuntados en el reino de los cielos, creo yo, hermanos, que es a los que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice a nosotros: velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, y etcétera, etcétera. Y entonces dije yo: bueno, ¿y por qué le puse el cristiano vigilante? Entonces ya después, meditando y todas esas cosas, hermanos, dije: porque a nosotros, los que ya estamos apuntados en el reino de los cielos, los que tenemos todas nuestras cosas en orden y en regla, hermanos, creo que a nosotros es a los que nos está hablando aquí. Nos está hablando aquí. Y entonces tenemos que vigilar. Y digo yo, hermanos, tenemos que vigilar a los demás. Por ejemplo, los que ya tienen sus hijos adolescentes, hermanos, y que son de ustedes, entonces, hermanos, tenemos que vigilarlos, porque ha sucedido en muchas ocasiones que de los matrimonios cristianos se sale el joven o se sale la jovencita y luego resulta que no es cristiana. ¿Cómo que no es cristiana? Pues si nació en el Evangelio. ¿Pero qué pasó? Pues que probablemente quien tenía que vigilar, hermanos, no vigiló. Y me sorprende mucho, hermanos, algo que sucedió en una iglesia de nuestro movimiento, y que el pastor es muy rígido, muy estricto, les exige a todos, y si lo obedecen, hermanos, y todo está bien. Y entonces en una ocasión, cuando estaba así
pues la reunión, llega un joven medio en estado inconveniente, llega un joven y se dirige con una hermana de las más fieles de la iglesia, no de aquí, hermanos, ni estén pensando, ay, ¿quién será? No es de aquí, estábamos en una reunión por allá. Y entonces resulta que esa hermana tan fiel y que todos son muy cumplidos en todas las cosas y que siempre dicen, no, pues le voy a pedir permiso a mi pastor, pues voy a ver qué dice mi pastor. Y entonces resulta que ese joven llega, habla con la hermana y luego se sale un poco disgustado. Y así con la verdad, hermanos, con esa curiosidad, pues ¿qué pasó, hermana? ¿Quién es ese joven? Y dice, ay hermanos, me da, pero mucha pena me da. ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué le da pena? Dice, pues porque es mi hijo. Bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Por qué le da pena? Dice, porque no es cristiano. ¿Cómo? Entonces dije yo, ¿cómo no es cristiano? Si toda la familia van a la orden, marchando, cuando dice el pastor, a ver, paso redoblado, todos paso redoblado, paso veloz, ahí van paso veloz. ¿Y por qué se salió, hermanos, ese joven de la tutela, o cómo se le puede llamar, hermanos, de los papás? Si los papás son cristianos y todos los demás hermanos de este joven también son cristianos, ¿qué pasó con él? Bueno, entonces por eso yo estoy tratando de decir, hermanos, vamos a vigilar a todos los que nos corresponde. Los papás vamos a vigilar a nuestros hijos, vamos a vigilar, si es posible, hermanos, a nuestros nietos, porque a veces nuestros nietos, los papás creen que ellos ya son los que tienen que hacer todo y ya no nos dan autoridad a nosotros los abuelos. Y entonces dicen, no, pues yo voy a encargarme de mis hijos. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros somos responsables hasta la tercera y cuarta generación. ¿Correcto, hermanos? A ver, ¿correcto, hermanos? Así es, hermanos. Entonces tenemos injerencia en esos que están ahí, hermanos, tenemos injerencia. Y por esa razón, hermanos, entonces tenemos que vigilar. Muy bien. Pero aparte de eso, hermanos, de las familias que tenemos, a veces tenemos, hermanos, una hermana tiene a su marido que no es cristiano. Sí ha sucedido, ¿verdad, hermanos? Y un hermano tiene a su esposa que no es cristiana. Bueno, entonces yo pienso, hermanos, que tenemos que ponernos muy inteligentes desde ahora, hermanos, porque estamos hablando del cristiano vigilante. Y tiene que vigilar entonces, hermano, si su esposa no es cristiana, tiene que vigilarla y tiene que ver por qué no es cristiana. ¿Qué sucedió cuando se casaron? ¿No eran los dos cristianos? ¿No lo conocían los dos el evangelio? Hermanos, bueno, eso. Pero hermano, si usted tiene un familiar que es su tío y lo tiene por ahí cerquita, ¿y usted qué dice? Pues es mi tío, ¿verdad? Ese ni quiere creer. Como yo decía en los tiempos que comencé, ese que se lo lleve el diablo. No tiene caso. Uno más, uno menos. No. Si es nuestro familiar, hermanos, si es nuestro tío, si tiene algún parentesco con nosotros, entonces tenemos nosotros que vigilarlo. Y tenemos la orden de nuestro Señor de que le tenemos que hablar del evangelio. Pero nos va a rechazar. Pero no nos quiere oír. Pues si no nos quiere oír, hermanos, tenemos que orar, tenemos que insistir de tal manera, hermanos, que nos tiene que oír hasta que por fin nos diga la realidad. Que nos diga la realidad. Tú ya no quiero que me estés hablando de tu doctrina, o no sé qué cosa nos pueda decir. Pero mientras, hermanos, tenemos esa orden de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y entonces por eso, hermanos, pienso que todos los que ya están apuntados en el reino de los cielos y aquí tienen todo en orden, entonces a nosotros nos corresponde ver todo eso. Al tío, al primo, al abuelito que no quiere oír del evangelio, en fin, etcétera, hermanos. Muy bien.
Más o menos así pienso yo, ¿eh? Bueno, si no es así, como ustedes digan. Pero si llegando al cielo nos dice el Señor, oye, ¿qué pasó con tu hijo? Te di 4 y nomás vienes con 2. ¿Qué pasó con ellos? Ay, Señor, ni querían, estaban bien renuentes. Y luego todavía he oído yo, hermanos, que dice la mamá, ay, hermano, qué hijo tan malvado me dio Dios. Y por eso yo acostumbraba, cada vez que presentaba a los niños, y principalmente cuando andaba yo viajando, y les decía yo a la mamá y al papá, vean al niño, ya lo presenté, pero no está drogado, ni está borracho, ni huele a cigarro. Así es de que, ¿cómo se los voy a entregar? Se los voy a entregar a la imagen y semejanza de Dios. Son ustedes los que le tienen que cuidar. Porque en una ocasión, hermanos, aquí en esta iglesia salió y resulta entonces de que un papá de aquí, que ya no está aquí con nosotros, hermano, una vez le dijo, pues creo que a la hermana Julia, le dijo, no, pues por eso te lo mando a ti. Era la maestra, la hermana Julia de la escuelita. Por eso te lo mando a ti, para que lo eduques. No, hermanos, no. Quien tiene la obligación de educar a los niños son los papás. Pero bueno, nada más estoy diciendo como comentario para que se abra el panorama y pueda yo explicar. Muy bien, bueno. Entonces yo escogí algunos pasajes, hermanos, que aparte de todo lo que les estoy mencionando, hermanos, Dios le encomienda a sus hijos que vigilen. Muy bien, vamos a ver este pasaje, hermanos. Dios encomienda a sus hijos la vigilancia. Vamos a ver este pasaje. Este se encuentra en el profeta Ezequiel, en el capítulo 3 y en los versos 17 al 19. Profeta Ezequiel. Sí, hermanos, profeta Ezequiel. En el capítulo 3 y en los versos 17 al 19. En los versos 17 al 19. Y dice así, hermanos. ¿Sí están ahí, mis hermanitos? Bueno, muy bien. Dice así. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Sí sabemos que es una atalaya, ¿verdad, hermanos? Eso es, muy bien, sí sabemos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya o por vigilante a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Correcto, hermanos? 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Así es, hermanos. Entonces sí tenemos responsabilidad, hermanos. Y no creo que le haya el Señor encomendado a Ezequiel porque era un hombre que andaba por ahí en las parrandas y todo eso. No, era su profeta. Entonces te corresponde. Somos sus hijos, entonces nos corresponde. Muy bien. Y hermanos, así es como veo yo que el Señor está mandando a los que le corresponden a Él, a los que son sus hijos, a los que puede mandar. Pero vamos a ver otro pasaje. Y lo encontramos en el profeta Isaías. Profeta Isaías, hermanos. Profeta Isaías en el capítulo 62. Profeta Isaías en el capítulo 62 y en el verso número 6. Y dice así, hermanos.
¿Sí lo están viendo todos en sus Biblias? Muy bien. Dice así el 62 en el verso 6. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Entonces, hermanos, ahorita para nosotros en el asunto del trabajo del Señor no es cuestión de reposo, no es cuestión de descanso, no es cuestión de vacaciones, hermanos. Es cuestión de trabajar y trabajar y trabajar y amonestarlos, como dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no se reposen. ¿Correcto, hermanos? Entonces, hermanos, yo veo que el Señor pone a los cristianos, a sus hijos, para que vigilen, hermanos, porque esos son los que los tiene cerca, porque esos son los que ya aceptaron, porque esos son los que ya decidieron obedecer las órdenes, hermanos, de su Dios. Y esos somos nosotros. A ver, todos los que son bautizados y eso, nomás porque me dé una idea, levanten su manita. Miren nada más, hermanos. Bueno, pues espero que oigan esto, hermanos, porque sí se nos va a tomar en cuenta, hermanos, cuando lleguemos al reino de los cielos. Y así, hermanos, es entonces como Dios encomienda a sus hijos la vigilancia, y nosotros somos sus hijos, correcto. Ahora, hermanos, voy a poner dos ejemplos de los que vigilaban. Dos ejemplos. Uno lo encontramos en San Lucas capítulo 2, en el verso 36 y 37 y 38. San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. En los versos 36, 37 y 38. Amén, hermanos. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Fíjense, toda su vida se la pasó ahí. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Fue cuando fueron a presentar al niño Jesús. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así es que entonces, hermanos, esta mujer estuvo esperando mucho tiempo hasta que naciera el niño Jesús. Y cuando ya lo llevaron a presentar, hermanos, entonces alguien le avisó. Me imagino que el Espíritu de Dios, a lo mejor un ángel, no sé, pero ella estaba entregada en esos asuntos, y cuando supo que ese era el niño Jesús, a todo el que llegaba le avisaba y le decía: este es el niño Jesús, este es el que esperamos, este es el Salvador del mundo. No sé qué cosa les diría, hermanos, pero dice entonces, hermanos, que ella estaba a la expectativa de todo eso y estaba, háblales y háblales y háblales y háblales, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces, mis hermanos, esta mujer llamada Ana, la profetisa, eso es lo que hacía, hermanos. Muy bien. Después de eso, el otro ejemplo es el apóstol Pablo, hermanos. Tenía muchas preocupaciones, pero más le preocupaban las iglesias. Vamos a leer este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11, en los versos 26 al 28. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11,
en los versos 26, 27 y 28. Segunda de Corintios, capítulo 11, en los versos... ya se me perdió el capítulo 11. Aquí está. En los versos 26, 27 y 28. Y dice así. Amén, hermanos. Amén. Dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, porque ya sabemos que hay falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todas las iglesias que él había fundado, hermanos, y que pasaba a dejar a alguien que se encargara de eso, y él se iba y seguía hablando del evangelio, hermanos, y tenía muchos problemas, y tenía muchas cosas así como acabamos de ver, hermanos. Pero todas esas cosas, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así es que entonces, hermanos, este hombre llamado Paulo, o Saulo, como se le quiera llamar, hermanos, es el mismo, entonces tenía muchas cosas que resolver, y ya lo estamos viendo, hermanos. Iba muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de su nación, peligros de los gentiles, etcétera, etcétera. Pero lo que más le preocupaba, hermanos, eran precisamente, hermanos, las iglesias. Las iglesias, esas iglesias que él había fundado y que había dejado a un encargado ahí, hermanos, como nosotros sabemos, hermanos, de las iglesias. Entonces eso es lo que le preocupaba mucho. Si nosotros, hermanos, en el nombre del Señor, como quieran ustedes verlo, pero ya tenemos un grupo aquí, ese grupo no llegó solo, hermanos. Alguno de ustedes trajo a alguien, hermanos. Alguno de ustedes le habló a una persona, probablemente, hermanos, ahorita haya venido en la mañana, o a lo mejor está aquí alguien de que usted le habló, hermano. Y ahora, como ya la trajo, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues ya la traje ahí, ya a ver cómo le va. No, hermano. Usted y yo tenemos que estar a la expectativa de estas gentes, hermanos, que están aquí con nosotros. Todos, ya dije, vamos a hacer otra vez la división. Todos los que ya están casados, bautizados, que se aceptaron a Cristo, que están apuntados en el reino de los cielos, que toman la Santa Cena, que practican el lavatorio de pies, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son, hermanos, los que tenemos, hermanos, que vigilar a los otros. ¿Cómo, hermanos? Que a esa hermana que les estoy diciendo, tan fiel, tan responsable, tan entregada a la obra, ¿cuándo se le escapó su hijo? Hermanos, pues entonces no estuvo a la expectativa. Nosotros tenemos que estar a la expectativa, hermanos, Es nuestra responsabilidad, según lo que yo veo aquí en el cristiano vigilante. Y si usted es cristiana, debe estar a la expectativa de todo eso. Y si, hermano, tiene por allá su tío que no se está haciendo un poquito rejego y que quién sabe qué, quién sabe cuándo, hermana, éntrele. Ay, pero me va a insultar. Ay, hermanos, a Cristo no le insultaron, a Cristo lo golpearon, le pegaron, lo escupieron, cuántas cosas le hicieron. Y él, hermanos, firme en su propósito que tenía de salvar a la humanidad en los que estamos en nosotros ahorita, de los que estamos aquí. Entonces, hermanos, tenemos que enfrentarnos a esa situación. Por eso nuestro Padre, por eso el Señor Jesucristo le dijo a su gente: les voy a dar el Espíritu Santo, porque van a necesitarlo. Se necesita mucho, porque
toda la gente a la que le vamos a hablar son gente rebelde, son gente de esto y de esto y de esto y de esto más. Muy bien. Entonces, hermanos, ese era el apóstol Pablo. Así es de que entonces tenía muchos problemas, y porque creo que nosotros también tenemos problemas, y a lo mejor quieren decir ustedes, hay tantas cosas que tengo que hacer que me estoy acordando de este o de aquella. Pues tiene que ser así, hermanos. Muy bien. Lo que más le preocupaban eran las iglesias. Entonces, hermanos, se le recomienda a la iglesia que vigile ahora, hermanos, en primer lugar, por su salvación, hermanos. Porque por ahí una vez oí a un predicador de esos famosos que decían que una vez que Cristo nos ha salvado, todo está bien, todo está bien. Vamos a caminar, vamos a vivir como mejor podamos, hermanos, al fin que la salvación ya la tengo ganada y ya no se pierde. Y hasta dio una explicación. Y entonces, hermanos, yo también hice 2 explicaciones, hermanos, porque fueron diferentes días, hermanos, para que todos los que me vieran, hermanos, en esa ocasión, hermanos, cuando estábamos grabando allá en la casa del hermano Salvador, y que luego después ya se proyectaba, para que todos oyeran y se dieran cuenta, hermanos, que era muy importantísimo, pero muy importantísimo, que cuidáramos nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces ahora, hermano, se recomienda a la iglesia, a nosotros, que vigilemos todo lo que les estoy mencionando, hermanos, y que vigilemos también nuestra salvación. Porque en muchas ocasiones pensamos, hermanos, que ya estamos tocando la puerta en el reino de los cielos por lo que ya hemos hecho, hermanos, y no es así. Todavía estamos, hermanos, en el trabajo. Todavía estamos, hermanos, en la pelea. Todavía estamos, hermanos, enfrentándonos al enemigo, hermanos. Y por esa razón tenemos que estar nosotros al cuidado de nuestra salvación. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. Y dice así, hermanos, Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Entonces, aunque la salvación ya la tenemos, aunque la salvación ya la poseemos, hermanos, ahora tenemos que cuidarla. Entonces, hermanos, en esas condiciones, ahora ya le estoy encontrando, hermanos, el secreto al por qué somos o por qué le puse a esta explicación el cristiano vigilante. Porque me estoy refiriendo a los cristianos, hermanos, y tenemos que vigilar todo esto que les estoy mencionando. El Señor Jesucristo le recomienda a sus seguidores, hermanos. Vamos a ver, San Mateo capítulo 26 en el verso 41. ¿Qué le recomienda a Cristo a sus seguidores? San Mateo capítulo 26 en el verso 41. San Mateo capítulo 26 en el verso 41. San Mateo capítulo 26 en el verso 41. Y dice así, hermanos, en el verso 41. Amén, hermanos. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, estas cositas que pone la palabra del Señor aquí, que el Señor Jesucristo habló, hermanos, son ciertas. Y nosotros tenemos, hermanos, precisamente que velad y orad para que no entremos en tentación.
hermanos. Por ahí me sabía yo un dicho de esos que andan por ahí, y que decía, no puedo decir algo parecido, porque no se compara nada con la palabra, pero lo decíamos por ahí, hermanos. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando andamos de ociosos, hermanos, se nos vienen a la mente hacer cosas, cuando andamos de ociosos. Pero cuando estamos ocupados en algo, hermanos, entonces solamente tenemos nuestra mente en lo que estamos ocupados. Pero estamos de ociosos por allá, hermanos. Algunas personas hasta han ilustrado la cosa más, bueno, dicen así, y sacas tantita manteca de esa que usaban antes las señoras, las hermanas, y ya te tendiste en el sol. Y te echas tantita manteca para que los rayos del sol penetren bien, hermano, y sientas calientito. No, hermanos, nosotros no tenemos tiempo para andar de ociosos. Nosotros siempre tenemos trabajo en la obra del Señor, hermanos. Así es que entonces el Señor Jesucristo, hermanos, les recomienda a sus seguidores y les dice en el verso 41 de San Mateo capítulo 26, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, si queremos, pero nomás para que me explique yo mejor y para que ustedes me entiendan, hermanos, que si andamos de ociosos, entonces nos pueden suceder muchas cosas. Tenemos que velar, tenemos que orar para que no entremos en tentación, para que no andemos de ociosos, hermanos. Y el Señor Jesucristo le dijo a su gente: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero nuestra carne, que es de aquí, hermanos, nos lleva a hacer cosas que a veces no quisiéramos, hermanos, pero sí nos lleva a hacerlas. Muy bien. Después de eso, hermanos, el apóstol Pedro también nos da una recomendación. Y vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8. ¿Qué cosa nos dice ahí Pedro? Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8. Y dice de esta manera, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8. Nos recomienda el apóstol Pedro. Y dice así, hermanos. 5, verso 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el apóstol, en mis palabras, hermanos, nos dice: pónganse abusadas, hermanas, pónganse abusados, hermanos, porque el diablo, el adversario, que se llama diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, antes de que yo conociera la palabra del Señor, tenía yo cosas que hacer también, hermanos. Me gustaba mucho ir a jugar al fútbol, hermanos, y tenía yo que ir a entrenar por lógica, hermanos, para poder jugar fútbol. Me gustaba mucho jugar al frontón. Me gustaba mucho subirme a una bicicleta y ir quién sabe hasta por dónde, hermanos. Me gustaba mucho ir de cacería, y tenía yo mi escopeta, y tenía yo mis perros, y toda la cosa, y me iba yo para allá. Pero un día, hermanos, el Señor me llamó, hermanos, y todavía tenía yo tiempo, hermanos, para irme a echar mis alcoholes y llegar borracho a la casa. Todo eso, en eso ocupaba yo mi tiempo. Pero un día, hermanos, que el Señor me llamó, y me acuerdo bien, hermanos, se los he dicho algunas veces a ustedes, estaba yo en el templo de allá del hermano Cruz, no me acuerdo, de Sinaí se llama. Estaba yo allá, hermanos, durmiendo la borrachera en la penúltima banca de este lado, así como estaba. Allá está el hermano Miguel, le vamos a decir que se quite de allá porque esa es mi banca. Y entonces, hermanos, allá estaba yo dormido. Y de momento, hermanos, que despierto, ya estaba predicando el hermano. Ya nadie me despertaba, ya sabían que iba yo así, borracho, hermanos. Y entonces, hermanos, ese día que despierto y que pues me ubico, ¿dónde estoy? Veía yo, creo que es el templo, en que me asomo para acá de este lado. Sí, es el templo, ahí está mi mujer, está bien. Pero hermanos, que me pongo a oír lo que decía el hermano. Ese día, hermanos, fue
Y después de eso, hermanos, muchas gentes, muchas personas, hermanos, se dieron cuenta de eso. Hermanos, tuve que tener a mis perritos por ahí y se los presté a mi sobrino hasta que se los llevó. Muy bien. Tuve, hermanos, que decirle a los compañeros que ya no iba yo a jugar fútbol, porque yo me había propuesto, hermanos, en esas cosas del mundo también uno se dedica a eso. Había yo propuesto que hasta que mi hijo Benjamín jugara en un equipo de fútbol, yo iba yo a dejar de jugar. Pero a Benjamín no le interesó eso. Hermanos, a Benjamín le interesó la guitarra y los instrumentos y etcétera, y ya me salí de ahí, hermanos, porque mi hijo no tenía esa idea. Y hermanos, tuve que dejar a los pobres animalitos que iba yo a corretear al monte, y todo cambió. Y me metí en esto. Y ya les dije, hermanos, que un día también mi mujer, la hermana Julia, quería que nomás tantito, no, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Así estábamos, hermanos. Y tuvimos una discusión fuerte, ella y yo. Y todo lo que yo le reprochaba era, yo no conocía esto. Y tú hasta pedías y orabas y llorabas para que conociera yo. Y ahora que ya estoy metido aquí, no quieres que me meta yo tanto. Nomás, más o menos, ahí vamos. Le digo, no, así no es. Y entonces, hermanos, cuando vio que no me podía sacar de donde ya estaba yo metido, un día me dijo, viejo, vamos a hablar. Hablamos, ¿de qué se trata? Porque yo veo que tú ya te hablé muchas veces y no te quieres salir. Dice, entonces mejor yo me paso contigo. Y se pasó conmigo, hermanos. Y hermanos, entonces ahora, hermanos, en las condiciones en que ya estoy, muchas gentes me dicen que ya tengo que descansar. No sé, hermanos, unas ideas que yo tenía cuando hablaba yo con mi mujer, la hermana Julia, a descansar al panteón. Hermanos, aquí mientras estemos nosotros no hay descanso. Aquí tenemos que, hermanos, que entrar al trabajo en la obra del Señor. Aquí no hay descanso. Si ustedes piensan, hermanos, que aquí hay descanso, aquí no hay descanso, hermanos. Y si hay descanso es porque nosotros no queremos hacer el trabajo. Pero no es así, hermanos. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿qué nos recomienda? En Hechos 20:31. Hechos 20:31. Hechos 20:31. Hechos 20:31. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo? En Hechos 20:31. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en Hechos 20:31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, hermanos, cuando le estaba hablando a la iglesia de su tiempo, hermanos, cuando él se dedicaba de noche y de día, hermanos, les estaba amonestando, hermanos, con lágrimas en los ojos a cada uno de los que estaban ahí. Entonces, mis hermanos, solamente quiero decir que ahora nosotros somos los cristianos vigilantes y que tenemos que vigilar. Y les estoy mencionando, hermanos, hermano, si su esposa no es muy entregada al evangelio, hermano, hable con su esposa. Hable con su esposa, hermano, y dígale que no está bien como está viviendo, hermanos. Porque muchos ya nos conformamos así, hermanos, y decimos, ahí se va. No se va. Se va a perder, y cuando se pierda, hermanos, si lleguemos al cielo, el Señor nos va a hacer responsables de esa alma, de esa vida que se perdió, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos todo, nos ha dado Dios todo, hermanos. Debemos vigilar, porque no sabemos cuándo vendrá Cristo por su iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que vigilar, hermanos. Tenemos que vigilar todo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como salvos por la sangre de Cristo, hermanos, como lavados y comprados, hermanos, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Y nadie de nosotros está aquí de rosita, hermanos. Todos tenemos algo que hacer, unos más, otros menos,
pero de todos modos aquí tenemos que estar, hermanos, para el trabajo de nuestro Dios. Si usted ya agarró ¿cómo se puede decir, hermano? Ay, hermanos, no me viene a la mente. Bueno, pero ya hizo algo cómodo del trabajo que el Señor le encomendó, hermanos, y que puede hacer hasta otras cositas por ahí, demás. No, hermanos, el trabajo en el Señor es completamente arduo. El trabajo en el Señor es entregar, hermanos, no solamente un tiempo, sino la vida completa en el trabajo del Señor, hermanos. Así es de que por esa razón, hermanos, yo les invito, hermanos. Les voy a leer este último pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Estamos ahí, por ahí cerquita, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Eso nos recomienda el apóstol. Muy bien. Hermanos, yo creo que aquí en nuestra iglesia hay dos clases de gentes. Ya se los expliqué al principio. Los que ya han cumplido con todos los requisitos que manda nuestro Señor y que ya están apuntados en el cielo. Y los otros, hermanos, que digo, si están con nosotros, les vamos a llamar, hermanos, congregantes, nada más, congregantes, pero que están a punto, hermanos, de pertenecer a la iglesia. Pero somos nosotros quienes los tenemos que impulsar, somos nosotros los que le tenemos que agarrar la mano para que echen el brinco para acá, hermanos. Somos nosotros los que los tenemos que empujar un tantito, hermanos, para que ellos, hermanos, puedan estar también como hijos de Dios, como lo estamos todos los que levantaron la mano, hermanos. Así, hermanos, sirviendo al Señor en todo momento, hermanos. Y el apóstol Pablo hasta recomendaba y decía: si tú puedes vivir soltero como yo para entregarte a Cristo, porque si tú te casas, entonces ahora tienes que tener cuidado de tu mujer y tienes que tener cuidado de tus hijitos. Pero mientras que si no tienes mujer, tú te puedes mover como tú quieras. Y le decía también a las mujeres: si tú te casas, ahora tienes que atender a tu marido, ahora tienes que ver a los niños, ahora tienes que hacer esto y esto otro más. Pero si no te casas, aunque seas mujer, puedes ir a cualquier lado sirviéndole al Señor. Y decía el apóstol Pablo: ojalá y que todos se quedaran como yo. Así decía él, hermanos. Bueno, pero nosotros, hermanos, ahora que ya les expliqué esto, yo quiero, hermanos, pido, hermanos, porque está a nuestro alcance, porque sí podemos, hermanos, sí podemos. Lo único que falta es que seamos, hermanos, como una vez oí perdónenme que a veces meto cosas aquí, hermanos, porque, pero a lo mejor porque estoy muy corto de dónde encontrar, hermanos. Una vez había un peleador, un boxeador, y un entrenador iba a pelear contra ese boxeador. Y le dice, ese boxeador, ya no me acuerdo ahorita de su nombre, dice: es como un cobrador de impuestos. ¿Cómo son los cobradores de impuestos, hermanos? Dice: tenaz y persistente. Tenaz, duro, y llega y no le pagan, y llega y vuelve a tocar, y vuelve a los 8 días, y vuelve a los 3 días, y toca, y manda citatorios para que se presenten y todo eso. Tenaz y persistente como un cobrador de impuestos. Hermanos, perdónenme la palabra, ya dije, así tenemos que ser nosotros, hermanos. Que la señora fulana de tal, quién sabe qué, quién sabe cuándo, y que me dijo que a lo mejor de que 8 días, muy bien, a los 8 días ahí estamos presentes, tocando. Me dijo usted que viniera yo este día y ya estoy aquí. Pero me dijo que viniera yo a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, 5 para las 3 ya estoy tocando ahí, hermanos. Y nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos que ya llegaron de la escuela o que no aparecen, debieron de haber llegado aquí a determinada hora, pero que no aparecen. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? Y tenemos, hermanos, que vigilarlos.
No darles oportunidad, hermanos, que puedan desviarse un momentito por allá con los amigos, hermanos. Porque yo conozco eso de los amigos, hermanos. Yo conozco eso de los amigos. Ajá. Así es, hermanos. Y les podía contar de los amigos, pero no le vine a contar de los amigos, le vine a decir lo de la palabra del Señor, hermanos. Así es que entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que aquí nuestra iglesia están estos dos grupos, pero los que están ya apuntados en el reino de los cielos y que ya han cumplido porque han aceptado a Cristo como su Salvador, son a los que nos toca vigilar a los otros. Y cuando se llegue el momento, hermanos, porque gracias a Dios hemos tenido aquí ejemplos de personas, de papás, que me traen a su niño o a su niña, tiene 16 años y quieren que la bautice. No, hermano, ¿cómo? Espérese que tenga 18. Y entonces, como tiene 15 años, tiene 14 y quieren que yo la bautice, le digo al papá, ¿tú te vas a ser responsable de ella? ¿Completamente responsable? Hasta que cumpla la mayoría de edad y ella pueda tomar decisiones y todo eso. Me dice, sí, me voy a ser responsable. Ah, bueno, entonces vamos a bautizarla bajo tu responsabilidad y te la entrego a ti para que la cuides, te la entrego a ti para que la eduques, te la entrego a ti y así sucesivamente, hermanos. Sea niño, sea niña. ¿Correcto, hermanos? Porque si quieren ustedes que sus hijos, hermanos, acepten a Cristo, ¿verdad, hermanos? Si quieren ustedes, hermanos, que sus hijos todos estén bautizados, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues tenemos que hacer eso. Si el niño o la niña no están pensando en eso, les debemos de decir. Y si vienen aquí, hermanos, conmigo y les digo que todavía están muy chiquitos, que diga el papá, yo me voy a hacer cargo. Que diga la mamá, yo voy a ser responsable, porque voy a vigilar a mi hijo, voy a vigilar a mi hija hasta que ya tenga la mayoría de edad y pueda caminar en el camino de Dios por su propia voluntad. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque miren ustedes, hermanos, 47 años tenemos aquí. Y muchos de ustedes tienen los 47 años como yo. Y muchos de ustedes se han agregado. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Nuestro grupo casi permanece igual. Y hay iglesias, hermanos, que creo que los pastores hasta se cruzan de manos. Pues si quiere venir, que venga. Y si no quiere venir, pues que ya no venga. Pues entonces, ¿para qué estamos aquí, hermanos? Ajá. Y a todos los que tienen niños, hermanos, que van así para arriba, bajo su responsabilidad, no de los maestros ni de las maestras de la escuela dominical, de los papás, de papá y de mamá. Y entonces, hermanos, estaremos cumpliendo con lo que dice la palabra aquí, que el cristiano vigilante. Que no se nos pierda, hermanos, ninguno de los hijos de nosotros aquí, que no se nos pierda. ¿Por qué se nos tiene que perder, hermanos? Si cuando los presentamos se los entregué a la imagen y semejanza de Dios, ¿cuándo se perdió? ¿Por causa de Dios? ¿Cuándo se perdió? ¿Por causa de los maestros de la escuelita? No, hermanos, a papá y mamá, yo se los entregué a papá y mamá, no se los entregué a los maestros de la escuela dominical. Bueno, hermanos, en concreto, nosotros somos el cristiano vigilante. Vamos a vigilar, hermanos. Ya les dije quiénes son. Los que están casados, los que han arreglado su vida, los que están apuntados en el reino de los cielos, esos son los que tenemos que vigilar a los otros, hermanos. Y siempre que se pueda, y aunque no se pueda, hermanos, decía, no me acuerdo ahorita, te oigan o no te oigan, decía el Señor cuando mandaba a sus profetas. Te oigan o no te oigan, tú háblales, para que cuando venga el castigo, ellas sepan que hubo profetas siempre entre ellos que les estuvo hablando y les estuvo llamando para el camino de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, solamente les pido, hermanos, quisiera yo, hermanos, que ustedes, hermanos que están apuntados en el reino de los cielos, se comprometieran y que dijeran en su corazón,
en su mente: yo voy a cumplir lo que el Señor quiere que haga yo. Y hágalo, hermano. Y verán ustedes entonces, hermanos, que entonces nuestra congregación, nuestra iglesia, hermanos, si no podemos, como el apóstol Pablo, ir a fundar iglesias allá por Chalco, por quién sabe dónde más, hermanos, pues por lo menos que no se nos pierdan los que ya tenemos aquí en nuestra congregación. Vamos a orar, hermanos. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie. Y oramos. Váyanse con esa mentalidad, hermanos, que no están trabajando para mí, están trabajando para el Señor de los señores, para el Rey de reyes. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, divino Señor, te pido, Padre, que tú hagas, divino Señor Dios, que estos hermanos que me oyeron hoy en este día se den cuenta, Señor del cielo, se den cuenta, Padre Santo, que hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, divino Dios, y no tenemos que hacer como otras gentes que se van a predicar a Estados Unidos, que se van a predicar quién sabe a dónde. Aquí es a donde tenemos que predicar, porque aquí hay mucha gente a la que le tenemos que predicar y no lo hemos hecho. Y no solamente eso, sino que se está perdiendo nuestra gente, nuestros hijos, nuestros nietos se están perdiendo y ya no pertenecen a la iglesia porque ya no creen en todas estas cosas, porque ven nuestro carácter, nuestros hechos, nuestro cristianismo que llevamos nosotros. Poderoso Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo quisiera, divino Dios, que esta iglesia fuera diferente a todas las iglesias. En una ocasión lo he dicho, poderoso Señor. Tú lo has oído, poderoso Padre. Que esta iglesia es una iglesia bendecida por ti, Señor. Que esta iglesia, divino Señor Dios, no tiene que solicitar nada, porque todo lo tiene, poderoso Padre. Esta iglesia, divino Señor, es la iglesia que tú fundaste, que tú formaste, divino Señor Dios Todopoderoso. Esta iglesia le vas a pedir cuentas, divino Señor, porque no le ha faltado nada, porque todo lo tiene, poderoso Señor, porque puede hacer muchas cosas, pero no las ha hecho, divino Señor. Pero te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy en este día, que mis hermanos se lleven esto en sus mentes y en sus corazones, poderoso Padre, y que, divino Señor, Dios Todopoderoso, en lugar de estar cuestionando, divino Señor, lo que hablo, lo que digo, si lo digo correctamente o no, Señor, si ya lo entendieron, que se pongan a las órdenes, divino Señor, para que tú les mandes, para que tú les llames, para que tú los instruyas, para que tú los mandes a trabajar, poderoso Señor. Gracias, divino Dios, por la meditación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que esta palabra se grabe en el corazón y en la mente de mis hermanos, poderoso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén.